Bien, está con nosotros Adolfo Rubinstein. No voy a decir ex secretario, voy a decir ex ministro de Salud, porque terminó como secretario, pero fue ministro de Salud. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Tenemos 3 o 4 preguntas. A ver, ¿a quién le gustaría uno? A Rubinstein. Porque todo Rubinstein terminó, por temas muy fuertes, muy importantes, envuelto en dudas, pero no por culpa de él, ¿eh? En dudas por empezar. Uno, no digo que pasa la historia por lo que le voy a decir, pero uno pueden decirle qué lindo gol o qué buen libro. Capaz que Rubinstein juega al fútbol y yo no lo sé, o tiene muchos libros y yo no los leí. Pero lo que le voy a decir, su renuncia ha sido una de las mejores que he leído en mi vida. Bueno, gracias. Y lo dije acá, ¿se acuerdan que lo comentamos al aire y la pusimos al aire de 3 carillas? Nunca vi que alguien explicara tan claramente el motivo de una renuncia. Bueno, muchas gracias. ¿Qué, ¿La escribió usted? Sí. Sí, claro. Obvio. Claro. ¿Y qué lo llevó a...? Lo voy a explicar. Porque antes las renuncias es, hola, me voy, gracias por todo, gracias por haberme convocado, suerte. ¿Qué lo llevó a explicar? No, me pareció que era algo muy importante explicar por qué, de alguna manera yo sentía que debía renunciar a 3 semanas de terminar el mandato nuestro gobierno. Y me parece que merecía una explicación pública, que de alguna manera tradujera eso, digamos, que había sucedido y que, bueno, que había ocasionado, digamos, la decisión que tomé. Expliquemos, Rubinstein era el secretario de Salud, responsable del área en el gobierno nacional y él responsable de, a 3 semanas y 3 días, de dictar el protocolo tan polémico que a él lo acusaron de que se cortó solo, que nadie sabía. ¿Qué le dolió más? Que le bajen el Ministerio de Secretaría, total ya pasó, podemos hablar, o que le hayan derogado el protocolo. Es una muy buena pregunta. Yo creo que las dos cosas. La primera vez, o sea, cuando se bajó, se degradó el Ministerio de Secretaría, fue realmente un golpe muy fuerte, no solo para mí, y fuera de la cosa así narcisista o de la cuestión de egos. Me pareció que fue una decisión que en su momento se tomó por una circunstancia muy particular que vivía el país y que, bueno, generó ese famoso fin de semana fatídico, donde además se bajaron otros ministerios. Pero en el caso de salud realmente tuvo un efecto simbólico muy importante. Muy importante porque de alguna manera podía expresar como que si se bajaba salud al rango de Ministerio de Secretaría, de algún modo eso expresaba una valoración de lo que implicaba la salud pública. Y más allá de que no hubo, porque siempre lo dije así, no hubo afectación presupuestaria, ni tampoco una afectación de las estrategias sanitarias que nosotros estábamos implementando. Y la ministra, que era Carolina Stanley, tampoco realmente se metió en el tema de salud y yo realmente... O sea, usted tuvo libertad. Pero aún así, digamos, el mensaje, yo diría que fue, digamos, negativo, y desde lo simbólico fue muy perjudicial para todo el sector. ¿Y por qué cree que fue? Bueno, yo creo que fue una decisión de esas que a veces se toman, digamos, en momentos muy particulares, tal vez no con demasiada reflexión. ¿Fue un Excel? No, entiendo que no fue un Excel, fue una decisión política. Fue una decisión política, creo a esta altura, así se lo expresé también en su momento, equivocada. En ese momento ¿Y qué le explicaron de por qué? No, era porque, digamos, la explicación de alguna manera tenía que ver con la concentración de la estructura decisional en un momento muy particular de crisis del país en menos cabezas. Creo que, como le dije, fue una decisión equivocada. En su momento, digamos, yo iba a renunciar. ¿Y qué lo detuvo? Bueno, en ese momento un poco, así lo expliqué una vez, en esto de la ética weberiana, de la responsabilidad y la convicción, en ese momento me pareció que en ese preciso instante, renunciar y que renunciara yo y el equipo que yo había formado, podía ser una decisión irresponsable porque, digamos, evidentemente estábamos atravesando una crisis que obviamente persistió durante mucho tiempo y que hoy también la vivimos. Y me pareció que no era oportuno que yo lo hiciera, más allá de que el presidente me pidió que no renunciara. Y decidí, digamos, dejar a un costado algunos aspectos desde ya de las cuestiones de egos, etcétera, y las cuestiones simbólicas, y dedicarme, digamos, a avanzar en las políticas públicas. Como secretario de Salud, sí. ¿Usted tenía diálogo directo con el presidente o el jefe de gabinete? Sí, claro. ¿Y entonces para qué lo bajaron de ministro? Bueno, por eso, digamos, yo creo que fue una decisión. Si usted me pregunta cuáles fueron los beneficios de la decisión al final del día, yo diría que ninguno.
y sí tuvo muchos, muchos perjuicios. Y además arriamos una bandera que, bueno, justamente una de las primeras decisiones del gobierno entrante ha sido rehabilitar, rejerarquizar No quiero el aumentarle. Ministerio de Salud. Bueno, claro, es responsable de salud. De ahí debe ser que un psicólogo dirá que se me ocurre usar el verbo doler todo el tiempo. Pero, ¿le dolió Sí, claro que me duele. que vuelva a ser ministerio? No, Por un lado le alegró, no, porque al vuelva a contrario, hacerlo, me imagino. no, pero pucha, vienen los nuevos y... Y bueno, a ver, eso es buena la pregunta. No, estoy muy contento de que vuelva a ser ministerio. Hubiera querido que esto hubiera sucedido en nuestra gestión de gobierno. Lo mismo que el protocolo de ILE. Estoy muy contento de que nuevamente se vuelva a rehabilitar el protocolo, pero hubiera querido que esta fuera una decisión de nuestro gobierno en su política que tuvo que ver con la ampliación de derechos. Cuando etc. uno es responsable de salud y tiene una postura como usted pública Sí. sobre el aborto legal, ¿hay presiones? En el debate del año pasado, que fue el epicentro, diferenciemos lo que es la interrupción legal del embarazo de la interrupción voluntaria del embarazo, porque acá se mezclaron ambas cosas Coincido con usted. y esto fue parte del problema. Sobre todo en la interpretación del protocolo. En la interpretación del protocolo. Por eso en su renuncia está bien, porque usted aclara la diferencia. Exacto, porque yo creo que acá hubo también mala intención. No del gobierno, pero sí de muchos grupos que presionaron porque esto de alguna manera abría las puertas a la ¿Grupos interrupción antiabortistas? voluntaria. Sí, los grupos antiabortistas, los grupos confesionales, etcétera. La realidad es que, esto el año pasado, cuando el presidente habilitó el debate sobre el aborto, me permitió y claramente fijar una posición que tuviera que ver con las políticas sanitarias. Y yo diría que fui el primer ministro en la historia que habló del aborto directamente y que habló del aborto desde la voz de la salud pública y no desde lo que había sido hasta ese momento el debate, que obviamente había sido un tema tabú, escondido debajo de la alfombra durante décadas, pero que había estado más focalizado en lo que era la ampliación de derechos, las cuestiones, Pero en ese marco, usted que fue tan sincero, honesto, dijo yo pienso esto, y además, como está diciendo, me parece que es una decisión, la que usted estaba manifestando, que tiene que ver con la salud pública. Absolutamente. ¿Se reciben presiones? No las públicas, digo las privadas. Yo quiero ser no te metas, Adolfo, mira que esto es un lío. Mira que ningún gobierno nunca lo aprobó. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Esta cuestión informal, decís, ¿cómo te vas a meter en una cosa así? Sí. La realidad es que desde el punto de vista político jamás recibí ninguna presión. No era política mi pregunta. No. Ninguna indicación de decirme, che, ojo con esto, cuidado. La verdad, no. Nunca. No. Y lo digo de manera absolutamente franca. ¿Sabía el presidente, por ejemplo, de su postura en el tema? Absolutamente. 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 Lo hablé muchas veces con él. ¿Usted creyó que se iba a aprobar? Yo sinceramente creí que se iba a aprobar. Creo que sobre todo cuando salió en diputados, lamentablemente de la media sanción a cuando esto pasó al Senado, ¿Qué pasó? Comenzaron las fuertísimas presiones, no a mí, las fuertísimas presiones. ¿De quién? De los grupos más organizados, en contra de... ¿Pasaron cosas? Sí, definitivamente. Eso dicen la jerga. Y además que una cosa es diputados y otra cosa es el Senado, representan cosas diferentes. Yo diría que la sobrerepresentación de las provincias del norte jugaron un rol muy importante en cuanto a los senadores y bueno. Ahora voy a volver a eso de protocolo. ¿Hay una cifra estimada, calculada, de cuántos abortos, por supuesto, clandestinos hay en Argentina? Sí, nosotros estimamos aproximadamente entre 150.000 a 370.000 abortos por año. Por año. Sí. ¿Es general en todo el país o hay ilegales? Ilegales, sí. ¿Es parejo en todo el país esto? Bueno, es más en el sector público porque esto afecta preponderantemente a la población más vulnerable. Y es en todo el país, en todo el país. Lo que pasa es que también es cierto que esas no tenemos... Aún de senadores que votaron, de provincias de senadores que votaron en contra. Mire, yo le pongo un caso muy concreto. Si uno analiza la mortalidad materna en la Argentina, el embarazo adolescente no intencional en la Argentina, los casos de embarazo adolescente en menores, en chicas menores de 15 años, claramente las provincias del norte, tanto el nordeste como el noroeste, las provincias son aquellas que tienen, peores indicadores materno-infantiles y son las que más se opusieron a la interrupción voluntaria. Volviendo al protocolo. Les digo la verdad, nos cuesta creer que el único que lo sabía era usted. A ver.
La posición mía era muy clara. Sí, sí. Por supuesto que yo esto lo había hablado, digamos, previamente en varias oportunidades, de que teníamos un problema normativo. ¿Cuál era el problema? El problema con los casos resonantes que vivimos, sobre todo a principios de año, en Jujuy y en Tucumán. Ustedes recuerdan las chicas violadas. Tucumán. Exacto. Acá lo mencionamos. No, bueno, hubo 2 casos resonantes, pero esto es la emergente, es digamos, la punta del iceberg. Todas las semanas tenemos casos similares que no se mediatiza. La realidad es que uno de los grandes problemas que tenemos es que el famoso protocolo de ILE de la Nación no tenía ninguna entidad jurídica, nunca la tuvo. No es que no la tenía ahora. Desde las guías de prácticas, técnicas. Perdón, lo quiero llevar a la práctica. No, pero esto, déjame que te termine. Sí, pero va con esto, ¿eh? Sí. Una chica, en este momento, a cualquier hospital público de Argentina, sí, con 15 años, y dice, he sido víctima de una violación y quiero abortar legalmente, ¿qué pasa? Bueno, existe un protocolo. Sí. Como te quería decir esto. Existe un protocolo que es un documento que está colgado en la página web del Ministerio, que no tiene ninguna entidad jurídica, no es una norma, no es una resolución. No te estoy diciendo una ley. Son recomendaciones. Son recomendaciones. Que tienen, te diría, digamos, las provincias, algunas las siguen, otras no las siguen, otras tienen su propio protocolo, otros, digamos, lo hacen de otra manera. Los médicos y los equipos de salud están habitualmente indefensos respecto a los procedimientos que tienen que seguir en cada caso. Muchas veces son acompañados por, digamos, las provincias, muchas veces son escrachados, como pasó con el caso de Tucumán. Entonces, acá claramente había que hacer, digamos, una norma que pusiera en blanco sobre negro cuáles son los derechos y garantías que la ley reconoce como excepciones a la interrupción del embarazo. Y esto, sobre todo, digamos, en todas las chicas, pero sobre todo en las menores de 15 años, ni que hablar, en donde la mayoría son casos de violación, abuso sexual, etcétera, como los casos estos que hemos visto. Y lo único que hizo esta resolución es poner en blanco sobre negro eso. Bien. Por supuesto. Lo que le hicimos es actualizarlo en base a las reformas del Código Civil y Comercial. ¿Quiénes estaban al tanto de que usted emitía este protocolo? No, ahora, la otra es que la competencia para la resolución es estrictamente de salud. Porque este es un protocolo de actuación de los médicos y del equipo de salud. Por lo tanto, como yo le dije, esto yo lo había hablado previamente y había, digamos, implícitamente que lo íbamos a hacer después de las elecciones, porque en el momento no era conveniente políticamente empañar o, digamos, de alguna manera entorpecer el proceso electoral con un tema que es muy divisivo. Pero claramente... Políticamente, más allá del contenido, sí, ¿la ministra sabía que usted iba a emitir el protocolo? Ese día, no. No, tampoco lo sabía Marcos Peña, tampoco lo sabía el presidente. No, yo no había hablado con ellos diciéndoles, miren, mañana vamos a sacar el protocolo. ¿Usted sorprendió que lo derogaran? Yo sinceramente no... En primer lugar es importante que le diga que lo hice de absoluta buena fe, entendiendo que esta es una competencia específica de salud, de la autoridad ¿Nunca sanitaria. se imaginó que lo iban a derogar? No, nunca me imaginé que iba a tener esa repercusión política un protocolo de interrupción legal del embarazo que solamente lo que hacía era poner en blanco sobre negro el cumplimiento de la ley. La verdad que no me lo imaginé. Me imaginé que podía haber cierta repercusión, pero de ninguna manera. ¿Habló el tema con González García? Sí, claro que lo habló. Sí. Él le confirmó que lo van a volver a poner. Sí, estuve reunido con ¿Van a él. usar el mismo texto suyo, sabe? ¿O Entiendo que sí, porque en realidad no es un texto de Rubinstein. Esto fue hecho por un equipo técnico que trabajó durante 2 años para actualizar el protocolo en base a la mejor evidencia científica, a las normas de la Argentina, a las leyes, a las reformas del Código. Digo, más allá de Rubinstein, y abro a todos un poco, estamos en presencia de un país esquizofrénico, ¿no? Total. ¿Qué día salió su protocolo? No me acuerdo, pero creo que fue el 21 o 22 de noviembre. De noviembre. Sí. Se deroga el 20. En 24 horas. No, tardó. Acá lo No, criticamos, no, tardó no, 3 días. No. Pero en publicarse, boletín oficial y todo. Se dijo, pero tardaron en... Y en algún momento del 2020, Ginés González García lo va a volver a poner en práctica. No, lo vamos a poner en antes del práctica. 2020. Es probablemente la semana que viene. Ya, Sí, perdón. ya. Ni siquiera 2020. Pero lo escuchaste, Digo, ¿no? 2 años laburando, experto. todo de locos, ¿no? Digo, fíjate la ignorancia de un presidente, ¿no? Porque
gente experta trabajó en eso. A ver, Y- Gustavo. No, Pero- yo lo quiero mover un poquito ese tema, porque usted tuvo una polémica hace muy poco tiempo con el actual presidente ya de la Nación, ya no presidente electo Alberto Fernández, sobre el tema de las vacunas. El presidente Fernández habló de que se había dado casi 1 millón menos de vacunas, habló específicamente de los tratamientos con el HIV, habló de la vacuna contra la meningitis y usted salió a cruzarlo duramente. Uno viendo los datos, recuerda, por ejemplo, que el director de su área, que estaba a cargo de la enfermedad de transmisión sexual, le había renunciado el año pasado con críticas feroces sobre la reducción de presupuesto y también de vacunas. ¿Cuál es la situación real? ¿La que cuenta el presidente o la que contaba usted? Yo creo que el presidente, digamos, Fernández, en ese momento, honestamente, no fue bien asesorado. La situación de vacunas en este momento, separemos las cosas. Las vacunas están hoy garantizadas. Nosotros tenemos un calendario obligatorio de 20 vacunas. Están todas garantizadas. En este momento se están entregando normalmente. La que tuvimos problemas el año pasado y este año fue la vacuna antimeningocócica. Pero esto yo lo dije públicamente. Y en ese momento, cuando tuvimos el año pasado con la fuerte devaluación, nos pegó muy duro, porque de golpe tuvimos unos incrementos, imagínense que son, importados, o sea, todas las vacunas, el 80%. Eso quería preguntarle, perdón. Pregunta previa a una a la que hizo Gustavo. Ah. ¿La mayor parte de las vacunas en Argentina se importan? El 80%, excepto la vacuna antigripal y del HPV, del papiloma, sí se importan. Y obviamente en el momento de la evaluación del año pasado el impacto fue terrible, pero eso se lo pueden imaginar.